Piali, neno toca lilical tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la tercera casilla de la 16ª trecena, el tonali J Tecpatl, 3 cuchillo de pedernal. Existen varias representaciones de Tecpatl. Este cuchillo de pedernal, bueno, esta es una de barro, se las presento, pero aquí podemos ver cómo Tecpatl era representado como un ser divino. Y tiene un nombre divino que es Xipetotec Yogualahuan. Tecpatl es un instrumento propio para la ritualidad, es un medio para conectar con lo divino. Siendo Xipetotec Yogualahuan, pues invoca el poder del espejo rojo humeante. Y tiene como regente a Chalchutotolin. Chalchutotolin es el guajolote enjollado, que también pues es el señor del sacrificio, porque sabemos que los guajolotes son animales que son muy tonados, que hablan muchas lenguas y que se ofrendan por eso a la tierra en los rituales de petición de lluvias o que tienen que ver con las peticiones importantes a los númenes. Tecpatl, bueno, Chalchutotolin es una advocación del espejo humeante de obsidiana. Así que de alguna manera se hacen presentes en este tonali los dos espejos. Estamos en la trecena que rige Xolotl. Y hablando de sacrificios, recuerden que Xolotl demoró para cumplir la petición de Nanahuatzin cuando ya estaba convertido en sol de entregarse a la hoguera. El autosacrificio es muy importante porque es la oportunidad que tenemos de soltar algunas de las cosas que nos atan a este espacio-tiempo y entrar en una movilización psíquica, en un encuentro con, pues, con la esencia divina. ¿Por qué no decirlo así? Y también quiero decirles que en el numeral 3 está la señora Chalchutlicue, que es el agua que corre sobre la tierra, la de la falda preciosa. Y el numeral 3 es muy importante porque además de traerla a ella y traer a Tlochtli, que es un ave de garra, representa las 3 piedras que se ponen en el fogón. Esas 3 piedras maravillosas que guardan ese fuego divino que se nos entrega o que era entregado en esta cosmovisión a partir de un momento especial en el que se daba reinicio a una temporada. Cada 52 años se encendía un fuego nuevo y ese fuego se llevaba a los hogares y se ponía ahí en las cocinas, en un lugar especial. Bueno, y el señor de la noche es Tlaloc, que es dualidad de Chalchutlicue. Así que tenemos la fuerza del agua, la fuerza del fuego, la fuerza de los dos, Tezcatlipoca, el rojo y el negro, y bueno, pues la gracia de poder comunicarnos en cualquier lengua como lo hace Chalchutotolin. En el vasto océano de la existencia, J Tecpatl se erige como un faro de luz en la penumbra. Es un cuchillo de pedernal que traza el camino entre lo visible y lo oculto. Como Xolotl, quien danza en la frontera del sacrificio, su esencia se manifiesta en el acto sagrado del ayuno, donde la voluntad humana se funde con el susurro de los dioses. En el crisol del fuego, donde 3 piedras guardan el calor de la vida, se revela la alquimia del ser, la sangre que fluye, el sacrificio que nutre. Tlochtli, el gavilán, surca los cielos con alas de sombras y luces, un mensajero de claridad que invita a la percepción más profunda. Su vuelo es un recordatorio de que cada pensamiento, cada chispa de conocimiento es un rayo que atraviesa la oscuridad, dejando al descubierto la riqueza del espíritu. En su plumaje se entrelazan las historias de los ancestros, ecos de un tiempo en el que el cosmos se reflejaba en el corazón de cada ser.
Así Yey-Tecpatl no solo es un número, sino un estado del alma, un equilibrio en el que la pasión se convierte en arte, la purificación en creatividad. Es el fuego interno que arde, la energía que despierta la danza del sacrificio y el júbilo. En cada corte de su cuchillo, en cada destello de su luz, se revela el secreto de la vida. El reconocimiento de que no estamos solos, que el hilo de lo sagrado teje nuestras historias en un tapiz de conexión y transformación. En este viaje hacia el autoconocimiento, Yey-Tecpatl nos llama a abrazar nuestra dualidad, a ser tanto la llama que consume como el agua que fertiliza, a danzar entre el sacrificio y la celebración, recordando siempre que en la penumbra la chispa de la vida nunca deja de brillar. Tecpat aparece en las alas de las aves que son guerreras. A veces la trae el mismo jaguar incrustado en el cuerpo. Es luz, es fiereza, es divinidad. Oye, Tecpatl, 3 piedras en la hoguera. Tu esencia arde, un cuchillo de pedernal que corta la tela de lo cotidiano, que atraviesa la carne de lo conocido. En la danza de Xolo te veo, te siento, sacrificio y ayuno. Un eco en la penumbra, una luz que se enciende en el corazón del buscador. Tlojtli, el ave de vuelo libre, te acompaña. Sus alas son el viento que eleva los pensamientos, que iluminan las sombras de la mente inquieta. Despierta en nosotros el fuego que purifica la esencia, que transforma el dolor en arte. Chalchutlicue, la de la falda preciosa, riega con sus aguas sagradas las tierras áridas del alma. Haz brotar la vida en cada sacrificio, en cada lágrima que caiga como ofrenda a lo divino. Chalchutotolin, guajolote enjollado, señor del sacrificio, refugio del espejo humeante, en tu plumaje se esconden las historias de los que dieron su aliento por el bien mayor. En tu canto resuena la voz de los ancestros, un llamado a la entrega, a la generosidad de la sangre que se convierte en luz. Tlaloc, señor de la noche, con tu trueno y tus lluvias nutres el cuerpo y el espíritu. Te invocamos en la búsqueda, en el deseo de ser más, de romper las cadenas que nos atan a lo efímero. Oye, Tecpatl, en ti se entrelazan la pasión y la purificación, la sangre que fluye como río de vida, la intuición que corta las brumas de la ignorancia. Cada sacrificio un paso hacia la transformación, cada ayuno una entrega a lo eterno, un abrazo a la luz que se esconde en la oscuridad, un viaje hacia el autoconocimiento, donde lo sagrado y lo profano se encuentran y se funden. En esta danza, en esta ritualidad, te honramos, te invocamos, Yey-Tecpatl, cuchillo de nuestra existencia, farol en la noche, guía en el camino del ser. Estamos invitados en este Tonali a empezar el ayuno. Este Tonali, Yey-Tecpatl y el que sigue, vamos a estar en la cuerda de ayuno y vamos a liberarnos de lo que ya no funciona, de lo que tiene que trascender. Siempre hay algo que podemos entregar. Y si recordamos a Nanahuatzin, pues entreguemos a lo mejor todo para poder renacer completamente. El conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Yey-Tecpatl, el cuchillo de pedernal, la energía que puede traspasarlo todo, el pensamiento original, divergente, creativo, resolutivo. Así yo soy Chalchutlicue, y como las serpientes de agua fluyo por la vida. Yo soy Chalchutotolin, el cuerpo que se ofrenda en petición de licor, que hace fértil todo lo que toca. Tlaloc. Hoy yo mismo soy expresión de la luz divina. Que la ritualidad nos acompañe siempre. Que seamos capaces de darnos. Recuerden que el autosacrificio es la ruta para alcanzar lo divino. Tenemos que soltar viejos hábitos, creencias,
paradigmas que ya no nos funcionan. Hay que darnos con amor. Y bueno, pues, si te ha gustado esta lectura, dame un like. Suscríbete en mi canal. Recuerda, en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Esta vida sigue. Y bueno, pues, muchas gracias por estar aquí y permitirme entrar en sus hogares y en sus corazones. Timota.